Como ya saben, soy periodista y voy a arrancar mi intervención hablando de algo que tiene que ver, aunque no solo con la historia de mi profesión. El 13 de enero de 1898, el periódico francés La Aurora publicaba el que quizás sea el más célebre artículo periodístico de todos los tiempos, Yo acuso, un largo alegato a favor del capitán Alfred Dreyfus, en el que Émile Zola señalaba con esta expresión a todos aquellos que desde el poder, desde mandos del ejército a jueces y peritos, pasando por las autoridades políticas, habían conspirado para condenar al tristemente famoso, tristemente para él, oficial de artillería francés por un delito de traición que jamás haya cometido. La hazaña con él se debía a una única razón: ser portador del que todavía es para muchos un estigma imborrable. Era judío. En uno de los primeros párrafos de aquel brillante artículo, Zola explica el porqué de su carta abierta dirigida al presidente de la República Francesa, y les cito: «Diré la verdad, porque prometí decirla si no lo hacían plenamente y por entero la justicia. Mi deber es hablar. No quiero ser cómplice. Mis noches se verían asediadas por el espectro del inocente que, padeciendo el más horrible suplicio, expira un crimen que no ha cometido». ¿Y por qué traigo a colación el affaire Dreyfus y el magistral texto acusador de Zola? Ni más ni menos porque está considerado como el nacimiento de los intelectuales modernos. El término intelectual lo acuñaron en tono despectivo aquellos que odiaban al sufrido capitán, y lo hicieron para referirse a quienes le defendían escribiendo y firmando todo tipo de textos de denuncia. Estos últimos lo aceptaron como un honor. Los intelectuales pasaron a ser aquellos escritores, periodistas o filósofos que se situaban del lado de la verdad y de quienes sufrían la injusticia. ¿Cómo se ha pervertido desde entonces ese término? ¿Y cómo lo han manchado muchos de quienes lo utilizan para referirse a sí mismos? A estos últimos y a su complicidad con la tiranía castrista es a quienes Jacobo Machover lanza en El sueño de la barbarie su particular Yo acuso. Machover es a un tiempo Zola, pues reflexiona y acusa, y Dreyfus, pues como muchos otros cubanos ha sido condenado injustamente, en su caso al exilio, en otros a la cárcel o a los actos de repudio por el estigma con el que se marca a quienes se enfrentan al régimen tiránico que oprime su país. En su libro, Jacobo nos da cumplida cuenta de numerosos perfectos idiotas latinoamericanos, en feliz expresión de Carlos Alberto Montaner, Plinio Apuleyo Mendoza y Álvaro Vargas Llosa. Estos perfectos idiotas latinoamericanos han querido ser los criminales palmeros de la dictadura y junto a ellos sus iguales, los perfectos idiotas franceses. De hecho, el libro arranca con uno de ellos, el más célebre, Sartre, españoles, portugueses y estadounidenses. Recordemos el párrafo de Zola que antes he citado y comparemos. En Vázquez Montalbán o en Eduardo Galeano, el diré la verdad transmutó en mentiré. Sastre o Saramago cambian mi deber es hablar por mi deber revolucionario, es callar o incluso justificar lo injustificable. Oliver Stone, García Márquez o el mucho más insignificante Willy Toledo sustituyen el no quiero ser cómplice por una complicidad evidente, y las noches de Madame Mitterrand o Simone de Beauvoir nunca se vieron asediadas por el espectro del inocente, en este caso de muchos de ellos, que padeciendo el más horrible suplicio, expiraban, y lo siguen haciendo, un crimen que no han cometido. En todos ellos, y sus pares de diferentes latitudes, así como sus políticos cómplices, nos habla el sueño de barbarie. Pero como Jacobo Machover es un hombre justo, también tiene una mención para aquellos que sí han señalado con su dedo acusador y se han puesto del lado de las víctimas y de la verdad. Luego el perdón, porque cita a aquellos que no ocupan más espacio en su obra, pero que para mí son los más queridos o los más admirados. Comencemos por un gigante, Jean-François Revel, y continuemos con otro, el entrañable maestro Carlos Semprún Maura, del que Jacobo fue amigo, un privilegio que a otros nos hubiera gustado tener. Y hablando de amistad, otro gran intelectual del que yo sí disfruto de la suya, José María Marco. Vemos además nombres que desde posturas distintas al liberalismo de los anteriores sí han denunciado el castrismo. Ahí están, por no salir de España, como decía Luis Fe, Rosa Montero, Pilar Rahola o José María Calleja. Todos ellos comparten con Jacobo su yo acuso,
Un yo acuso posible en este caso gracias a la encomiable labor de una joven editorial, Atmósfera Literaria, nacida bajo la batuta de Luis F. Galeano, que no es culpable de compartir apellido con el más ilustre de los perfectos idiotas latinoamericanos, y espero que no comparta tampoco vínculo de sangre. En estos tiempos difíciles, de fuerte crisis económicas, es digno el elogio a quienes se lancen a una aventura de este tipo, al mismo tiempo empresarial y cultural. Atmósfera Literaria y sus promotores son merecedores tan solo por ello de nuestro apoyo y de nuestra simpatía. Y puesto que hablamos de Cuba, de tiranía y también de amor a la libertad, merecen este apoyo y simpatía por otro motivo más. Atmósfera Literaria ha nacido con el objetivo, y lo está cumpliendo, de publicar autores cubanos de fuera y de dentro de la isla. La suya es una auténtica labor de difusión de la cultura cubana. Pero la cultura auténtica, pues aquella que está al servicio del poder no puede ser considerada cultura, sino mera propaganda. Y no nos engañemos, la literatura apoyada por el régimen de los Castros está siempre, de un modo u otro, al servicio de su tiranía. Así que, frente a los literatos castrocas comunistas o cómplices de ellos, Atmósfera Literaria apuesta por la literatura cubana auténtica, libre, como ha de ser cualquier literatura. Entre sus autores figura, por supuesto, Jacobo Machover y también el propio Luis F. Galeano, autor y editor, doble faceta que hay que reconocer que tiene muchísimo mérito. Encontramos otros nombres como Teresa Dovalpage, Ana Cabrera Vivanco, Aristides Vega Chapú, Mario Brito Fuentes y varios más. No dudamos que la nómina va a seguir creciendo. Y tras este merecido reconocimiento, autor y editorial, permítame finalizar sumándome al yo acuso que ambos lanzan contra los intelectuales cómplices de la tiranía castrista y animándoles a comprar El sueño de barbarie, un libro que merece la pena de verdad. Muchísimas gracias.